Siéntate y ponte cómodo. Bienvenidos a la charla. Todo lo que quieres saber, analizar y conocer del deporte en 20 minutos. La charla es conducida por Samuel Linares. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos al último programa de la charla del año 2020. Para mí es un gusto, un honor estar de nuevo frente a ustedes, hablando un poco acerca del deporte nacional e internacional. Hoy tenemos un programa especial, hoy no tenemos invitado. Hoy como producción hemos decidido dedicar un programa al deporte a nivel internacional en el cual estaremos compartiendo con ustedes los 10 eventos deportivos que marcaron este año 2020, que ha sido abrupto, que ha sido muy complicado, no solo en el tema deportivo, sino también en el tema de salud, y que sabemos que ha sido un año donde muchas personas han perdido sus trabajos, muchas personas también han perdido muchos familiares, y bueno, el deporte no ha sido la excepción de salir afectado en todo eso, y por eso hemos preparado un programa donde fue difícil encontrar inclusive 10 noticias porque definitivamente muchos deportes se vieron frenados en países como el nuestro, subdesarrollados. La verdad que hemos decidido hacer ese programa para recordar que también este 2020 tuvo buenas cosas en este año, y por eso vamos a hacer el recuento de lo cual estuvimos platicando. Es un top 10, vamos a ver si el tiempo nos depara, eh, pero que no esté en orden, es decir, si aparece la noticia primero no significa que haya sido como la noticia que consideramos como producción más relevante, sino que son 10 noticias que consideramos que tienen la importancia necesaria, de la cual pues debemos volver a recordar de lo que ocurrió este año. Inclusive hay noticias por las cuales se dieron en el inicio del año y que de repente ya no las recordamos. Por ejemplo, tenemos un campeón del Super Bowl, en el cual ya vamos a estar hablando más adelante, pero otros deportes que sí dieron a conocer sus campeones en medio de pandemia, ¿no? Porque al final lo que cambió también es la forma en la cual se está viviendo el deporte con diferentes medidas de bioseguridad, de la cual vamos a estar posiblemente hablando más adelante. Pero vamos a comenzar este programa especial de la charla, recordándole que la charla se lleva a cabo todos los miércoles a las 6 de la tarde, hora de El Salvador, 7 de la noche, hora de Panamá, 8 de la noche, hora de Colombia, y por supuesto 9 de la noche en Argentina. Así que si quieren, comenzamos hablando de una de las noticias quizá más trágicas por las cuales vamos a recordar este año 2020, y estamos hablando justamente de la muerte del jugador de Los Ángeles Lakers, Kobe Bryant, ya retirado de la NBA. Eh, un domingo, el mundo se vistió de luto en el pasado mes de enero. El jugador retirado de Los Ángeles Lakers falleció en un accidente en un helicóptero cuando iba justamente en el poblado de Calabazas, en California, y eso fue lo que confirmaron las personas luego que el helicóptero se estrellara. A medida se fueron conociendo las noticias, se fue conociendo más datos, también se dio a conocer que su hija Gianna, de 13 años, también estaba dentro de esta nave que el cual transportaba al exjugador de la NBA. Una noticia triste, no solo para la familia de Bryant, sino también para toda la familia de la NBA, que siempre están al pendiente de un jugador como él, una estrella que yo redactaba para un periódico en El Salvador, y mencionaba el hecho que le faltaba quizás el segundo tiempo de toda su carrera, porque ya lo habíamos visto como jugador, pero que yo consideraba que todavía tenía muchísimo para verlo como parte de directivos dentro de la NBA, y que iba a ser pues muy importante el legado. Kobe deja un legado como jugador, pero pudo dejar un legado todavía mucho más grande hablando en el tema administrativo, y por qué no pensarlo,
¿por qué no ser un comisionado en un futuro de la misma NBA? Se conoció pues que por problemas que tenía el helicóptero, finalmente pues termina cayendo sobre ese poblado. Se le hace un homenaje a Kobe Bryant de parte de Los Ángeles Lakers. Se retiran sus dos números, el número 8, el número 24. Nadie más en la historia del equipo angelino va a poder ocupar esos números. Ya se habían retirado anteriormente, pero con la muerte se terminan de confirmar. Y bueno, esa quizás es con la noticia con la que arrancamos en ese 2020, por eso le quise poner primero, porque fue justamente con la que iniciamos el fallecimiento de un jugador como Kobe Bryant, que dejó un gran legado en el baloncesto, no solo mundial, no solo de Estados Unidos, sino que también mundial. Recuerdo también las palabras de Adam Silver, que emitió un comunicado lamentando el fallecimiento del jugador y que definitivamente será pues una estrella de la NBA que se va a recordar por muchísimos años. Así que esa es la primera noticia con la que comenzamos este programa del año 2020. Les recuerdo que hoy vamos a estar hablando sobre las 10 noticias al menos que causaron un impacto en el deporte, y yo le mencionaba que también para la producción fue un poco complicado porque el hecho que el deporte también estuviera frenado, también muchas competiciones pues perdieron un poco la brillantez o de lo que se estaba justamente hablando. Pero pasemos a hablar de otro tema y pasemos a hablar del fútbol. La segunda noticia, y como les digo, no las estamos presentando en orden de más importancia, pero sí en sucesos que van a quedar como efemérides. Si hablamos de la Champions del Bayern Múnich, el equipo alemán finalmente volvió a conseguir su sexta Liga de Campeones al vencer en una final al Paris Saint-Germain, un equipo de Paris Saint-Germain que definitivamente tenía muchas opciones de ganar con Neymar, con Mbappé, con jugadores del momento, con un equipo que también se había reforzado, pero que sabemos que el conjunto alemán no solo ha conquistado esta corona, sino que venía también de ganar las ligas donde se enfrentó y además de tener al The Best, que finalmente Robert Lewandowski hace un par de semanas se lo ha terminado de llevar, un delantero aniquilante, hecho a la antigua definitivamente, pero que todavía en el fútbol moderno termina de dar pues lo mejor de sí. Hay que destacar que el equipo del Bayern Múnich sigue siendo hasta la fecha una máquina, una locomotora sin freno y está haciendo muy bien las cosas, recordando que ese equipo tuvo un cambio generacional con aquel Arjen Robben, luego la salida de Ribéry y otros jugadores que fueron importantes como Lam, pero que hoy tiene jugadores como Davis, que hoy tiene jugadores como Gnabry, que tiene jugadores como incluso Thiago que salieron del equipo, pero que todavía mantienen esa base sólida de Müller, Lewandowski, Neuer, Boateng en el fondo de la saga de todo ello, para darle pues definitivamente esa alegría a la gente de Alemania, un equipo del Bayern Múnich que definitivamente hace historia ganando y dejando en el camino a un Barcelona de una forma categórica y que definitivamente pues termina de superar todas las expectativas de las cuales se tenía por parte de este equipo y que definitivamente será recordado en un año donde el deporte se vio afectado por una pandemia llamada coronavirus. Pasamos a hablar de otro de los sucesos importantes y se refiere el anillo de campeonato del equipo de Los Ángeles Lakers. Una década tenía el equipo de Los Ángeles Lakers de no saber qué era volver a ponerse un anillo. Desde que Kobe Bryant y Pau Gasol lo hicieron, el equipo angelino no lo había podido conquistar. Con la muerte de Kobe Bryant, y también hay que girar la cabeza y felicitar a la gerencia y también a los comisionados y los directivos de la NBA que se mandaron una burbuja en Orlando, es decir, llevaron a todos los equipos clasificados a playoffs para jugar un par de partidos de temporada regular en medio del COVID
donde no hubo ningún solo afectado de este virus y que al final le demostró al mundo que con hacer caso al régimen de salud también las entidades médicas de los equipos y también de los países dan a conocer y cumpliéndolas, se puede lograr algo. Pues los Lakers se coronaron campeones de la mano de LeBron James en una promesa hecha para Kobe Bryant por el fallecimiento del jugador y que definitivamente vimos una serie ante el Miami Heat, un equipo que podía dar mucha pelea, pero que al final, por las lesiones, termina siendo liquidado 4-2 en la serie, en el último partido 106-93, y que definitivamente hablamos de un equipo de Los Ángeles Lakers que actualmente está jugando posiblemente un mejor baloncesto del que le estábamos viendo dentro de la burbuja. Este anillo de los Lakers pues se convierte en el número 17 de la franquicia, igualando al equipo de los Boston Celtics. Son dos de los equipos más ganadores de la NBA y que definitivamente dejó la burbuja muchísimas buenas sensaciones y también mucha envidia para otros deportes porque Adam Silver pues la anotó de 3 junto a todos las personas que tienen a sus alrededores para al final pues darle una alegría a la ciudad de Los Ángeles. Eso fue muy importante para todos ellos. Pero seguimos también analizando, hablando acerca de todo lo que ha ocurrido y no podemos pasar desapercibidos con también el fallecimiento de otro astro del deporte mundial y me refiero a la muerte de Diego Armando Maradona, que dejó muchas lágrimas, sigue dejando muchísimas lágrimas a propios y extraños, por lo que Diego Armando Maradona le dio al fútbol, le dio a Argentina, le dio a una generación dorada, definitivamente, y que al final pues termina de ser el ídolo que todos querían a pesar de todo lo que se hablaba de Maradona, a pesar de muchísimas polémicas que se daban alrededor de él. El exjugador argentino termina pues sufriendo un paro cardíaco en su casa en Argentina, había estado hospitalizado y recordemos que fue el capitán de la selección que se consagró campeón en el Mundial del 86 y también estaba como técnico principal de gimnasia. Estuvo dirigiendo también al equipo de Argentina en un Mundial y bueno, se decretaron 3 días de duelo nacional por parte del mismo gobierno argentino, por parte del presidente Alberto Fernández, 3 días. A los 60 años termina falleciendo y se manifestaron no solo jugadores de fútbol por el fallecimiento de Diego, sino también jugadores de béisbol, de baloncesto, de tenis, por todo lo que significaba el 10 de la gente, que muchos lo apodaban de esta forma, el barrilete cósmico. Diego Maradona en este año complicadísimo, pues falleció y definitivamente deja un legado, una huella, para muchos buena, para otros no tanto, pero que definitivamente es un jugador que hizo historia en el fútbol mundial, en el fútbol de Argentina y en todo el universo llamado fútbol. Diego Maradona falleció en este año y no podíamos dejar de dar o incluir esa noticia justamente en lo que estamos hablando de este resumen que estamos tratando de hacerle. Como le recuerdo, hubo noticias que lamentar, otras noticias no tanto, pero que definitivamente eso es lo que marca el año 2020, llevado en muchas condiciones. Hablamos ahora del Tour de Francia también, porque recordemos que este muchacho Tadej se convirtió de forma oficial en el campeón del Tour de Francia del año 2020, un esloveno, se coronó en París, segunda etapa, en que pues lució ya el suéter amarillo por los Campos Elíseos y también pues se terminó de proclamar así como el ganador más joven de esa ronda, de esa gala de todos los tiempos, luego de la posguerra
Tadej definitivamente dio muchísimas alegrías a todo su equipo, siendo el más joven, como ya les mencionaba, en un Tour de Francia que también ya se dio en medio de la pandemia. Ustedes pueden observar en algunas imágenes que los mismos competidores, los mismos ciclistas, ahí lo vemos con mascarillas, luego de terminar las competencias. Sabemos que es la nueva modalidad, la nueva forma de vida y que definitivamente será un año para recordar por lo realizado. Así que parte de las noticias que se dieron fue ganar este tour, quizá el más preciado en el mundo del ciclismo y que definitivamente va a quedar en la historia de todos los nombres de las personas que han ganado justamente todo esto. Bien, pasamos a hablar de otro tema y voy a hablar de un deporte que ha sido muchas veces criticado por la forma, por las formas, también por el tema del dinero, pero que definitivamente cuando lo volvemos a ver o volvemos a ver a las grandes estrellas de la nostalgia, nos llenan de eso, de nostalgia. Al regreso de Mike Tyson al boxeo en una pelea donde por lo menos en El Salvador tuvimos que desvelarnos un poco para poder verla. Eh, Nos recordó al Mike Tyson por momentos que todos nos gustaba ver, que terminaba eliminando a sus rivales en el primero o segundo round. Tuvo movimientos muy importantes. Yo creería que va a seguir queriendo pelear más adelante porque ya conocemos cómo es Tyson, cómo es que él siempre se maneja. Y bueno, en una pelea que estuvo sola, no hubo público, siempre hablando del tema de la pandemia. Vemos al juez que también ocupó una mascarilla. Al final se decretó un empate entre él y su rival, el cual el rival estaba homenajeando también a Kobe Bryant porque ocupó una calzoneta eh, con los colores de Los Ángeles Lakers, Mike Tyson su tradicional calzoneta corta negra y que pues volvió a robar el encanto de muchos seguidores, un Tyson que dijo sentirse muy bien al volver y que ha motivado incluso a otros ex boxeadores a volver al ring, como Oscar de la Hoya, que ha mencionado que quiere volver al ring, pero bueno, Mike Tyson ya dio el paso, volvió en una exhibición, esperaba tal vez más adelante tener otra oportunidad y eso será pues lo más importante que va a dejar el legado de Tyson nuevamente y vamos a ver si lo vamos a ver en otras peleas a futuro, posiblemente en el 2021 o preparándose de cara al 2022, porque le preguntaron por ahí si se animaba a competir ya de nuevo para pelear títulos y creo que todavía se quedó como en veremos, aunque todo dependerá de cómo él se sienta ya de cara al boxeo profesional. Sabemos que hoy son nuevas leyendas, nuevas personas las que están definitivamente en este deporte. Pero vamos a pasar a hablar de otro tema, de un deporte que se consagró antes de que la pandemia comenzara. Ya estaba por comenzar, pero que tuvo su campeón antes, y hablo del Super Bowl, donde al final los Kansas City Chiefs se ganaron la edición 54 del Super Bowl, que se jugó, por supuesto, un tradicional domingo frente a los San Francisco 49ers, en el cual se enfrentaban por primera vez en un Super Bowl. En el último cuarto del partido, los Chiefs iban perdiendo 20-10 y el equipo de los 49ers se iba a estar llevando esta edición del Super Bowl, pero el mariscal de campo Patrick Mahomes del equipo de Kansas llegó a la zona de anotación 3 veces en un poco menos de 5 minutos aproximadamente y le dio la delantera para que al final el tablero terminara 31-20. Como lo repito, esa es la primera vez que ambos equipos se enfrentaban en una final de la Liga Nacional del Fútbol Americano de los Estados Unidos y que definitivamente nos dejó un show increíble. Show increíble también el que nos dejó en el medio tiempo parte
del show que siempre se da por parte de los artistas y que llenó de mucha alegría a todos los seguidores. Esas son parte de las imágenes del inicio del compromiso, donde los 49ers se iban a ir rápido adelante, pero como lo mencionaba, pasó de menos a más el equipo ganador de esta serie al final y fue muy importante también la forma de recuperarse por parte de la defensa y también el ataque del equipo de fútbol americano. Así que eso fue lo que ocurrió, 50 años de no ganar el Supertazón, un deporte muy querido por los americanos y que sabemos que dejó muy buenas secuelas. Pasamos a hablar de otro campeón, pero hoy en el béisbol mundial, y hablo justamente de Los Ángeles Dodgers, campeones del béisbol, y acá se estaba dando algo pues
Bueno, regresamos luego de un pequeño problema técnico. Estamos platicando acerca de todo lo que, del resumen del año 2020, les recordaba. Y gracias por seguir con nosotros. Bueno, hablamos del Super Bowl, luego nos quedamos a hablar de otro de los equipos que también hizo historia, porque tenía muchísimos años de no poder conquistar sus títulos, y me refiero al equipo de los Dodgers de Los Ángeles, recordando que ya los Lakers se habían coronado como campeones. El equipo de los Dodgers pues terminó de ponerle la cereza del pastel en el año 2020, a pesar de la pandemia, a pesar de todo, a Los Ángeles, porque se coronaron en béisbol y se coronaron en baloncesto. Eh, Terminan ganando una serie mundial en la cual dejó muchas buenas sensaciones, dejó muy buen duelo en el bat, duelo en las defensas y más, y pues se disponían a celebrar o sea, se disponían a celebrar su séptimo título por todo lo grande. 3-1 terminó ese partido entre los Rays de Tampa Bay en el estadio de Arlington, Texas. Esa fue pues la segunda gran celebración deportiva del año, siempre hablando de la pandemia, y que bueno, eso fue muy importante para el equipo de los Dodgers, que volvió a las mieles del buen béisbol, que volvió a destacar de nuevo en el deporte y que llevó a sus fans al máximo a celebrar. Y ahí vemos cómo al final fue el tercer de los home run que termina de impulsar las tres carreras. Así que los Dodgers de Los Ángeles se coronaron como los campeones del béisbol en la Serie Mundial, que definitivamente le gustó a muchísimas personas. Les recuerdo que estamos platicando en la charla de resumen de lo que ocurrió en ese año 2020. Difícil encontrar 10 momentos, pero hasta le puedo hacer recuento hasta el momento de lo que hemos platicado, no en orden quizá de lo más importante, lo menos importante, no, pero sí en las 10 noticias que nos dejaron en qué pensar. Primero, platicamos ya de la muerte del jugador de Kobe Bryant. Luego, la Champions del Bayern Múnich, en medio de una era del Barcelona y del Real Madrid. También el anillo de campeonato de Los Ángeles Lakers. También el fallecimiento de Diego Armando Maradona, que tocó a muchísimos y todavía sigue siendo noticia. Eh, el ganador más joven del Tour de Francia. El regreso de Mike Tyson, también el ganador de los Super Bowl de Kansas City, que también terminó de ganar, y lo de los Ángeles Dodgers. Para finalizar, vamos a platicar sobre un tema que causó revolución en el planeta del fútbol, y hablo específicamente de la salida, digamos, fallida que tuvo justamente Lionel Messi al enviar un burofax diciéndole a la junta directiva: me voy del Barça. Una noticia que muy pocos esperaban un día escuchar, pero sí ocurrió. Messi se quería ir del conjunto culé por todo lo que estaba ocurriendo. Hubo también cambio de entrenadores, ya se dio la dimisión del actual presidente, y todavía en una entrevista hace un par de semanas, el jugador no termina de definir su futuro y dijo que lo iba a analizar hasta el final de la temporada. Un Barcelona que está teniendo un año malo, así como la pandemia que ha pegado mucho en este año, y que Messi simplemente le hizo un guiño también a la MLS, dijo que le gustaba el fútbol de los Estados Unidos y un país para poder vivir. Sin embargo, Messi dijo que iba a seguir haciendo todo lo posible y también dejando todo lo mejor de él para su club, pero el Barcelona no arranca y bueno, al final se termina quedando por un tema legal donde él dijo que no iba a ir a juicio contra el equipo de sus amores, así que fue para Messi una salida fallida del Barcelona, pero que muchos se molestaron, otros dijeron está bien, tiene que irse, el momento iba a llegar, pero bueno, eso es parte de lo que hemos analizado también en todo ello, y en su momento lo hicimos en la charla
y también en LASN, que le hacemos la invitación para que siga leyendo nuestras notas. Y esa quizás es la noticia, no sé cómo llamarle. Estuve pensando en un título, pero al final lo hice simple y me refiero a un pelotazo dado por Novak Djokovic a uno de los jueces en competencia y que termina, algo inédito, termina de descalificarlo en en la final de los octavos de final del US Open, luego de golpear involuntariamente con un pelotazo a una de las juezas de línea, el tenista serbio Djokovic, que es número uno del mundo, fue descalificado. El incidente ocurrió durante su encuentro con el español Pablo, algo insólito y que se lleva, lo dejamos como última nota porque algo que no suele ocurrir, pero bueno, en el fútbol se golpean árbitros también y no terminan de quitarle los 3 puntos a los equipos o en el baloncesto, así que estas son las imágenes de lo que ocurrió en esa ocasión. Así hemos llegado al final de la charla, tuvimos un pequeño bache técnico, recordando la saturación que hay actualmente por el tema de la Navidad. Yo solo quiero agradecerles en nombre de toda la producción que hacemos la charla por habernos acompañado. Elegimos las 10 noticias más relevantes del año 2020, un año muy complicado, un año que dejó muchas víctimas, que también atacó al deporte, atacó a las sociedades, a los países, y que hacemos la atenta invitación desde LASN para que usted se cuide mucho, que haga caso de las recomendaciones de salud, ocupe las mascarillas, el distanciamiento es muy importante, y somos un medio que nacimos justamente en la necesidad de lectores y también de personas que querían tener ese tipo de shows de 20 minutos. Tenemos también programas de fútbol americano. En esta entrevista platicamos con directivos, analizamos con periodistas y más. Nacimos en medio de la pandemia y les agradecemos a los más de 1000 seguidores que ya tenemos en nuestra fanpage en Facebook. Y pues mi nombre es Samuel Linares, para mí un placer estar siendo parte de este equipo. Le hago la atenta invitación para que nos siga en Twitter. Y bueno, de esa forma yo me despido y en nombre de la producción les deseamos un año venidero 2021 muy bueno, muchas bendiciones, se cuidan muchísimo y nos vemos hasta el próximo año en la nueva temporada de la charla. Gracias por estar siempre ahí, gracias por dejarnos sus mensajes y también compartir con nosotros lo que más amamos, que es definitivamente el deporte. Así llegamos al final de la charla. Lo puede volver a ver, si usted recién se conecta, puede volver a verla porque queda grabado en nuestra fanpage y por supuesto en el perfil mío de Facebook. Llegamos hacia el final, feliz año 2021 y muchísimas bendiciones. Siéntate y ponte cómodo. Bienvenidos a la charla. Todo lo que quieres saber, analizar y conocer del deporte en 20 minutos. La charla es conducida